chicos, de los que están conectados, ¿escuchan? Buen Sí, se día, escucha. sí. Porque parece como que si yo les hablara. Hola chicos. No dice nada. Hola, ¿se escucha bien? Buen día, chicos. Antes pensemos, antes se van. Así que tomo asistencia y empezamos. Bien, chicos, últimas clases y no nos vemos hasta agosto. ¿Bien? Salvo que rindan finales o algo. No me tienen a mí en finales. Nada. Nos vemos hasta agosto. ¿Bien? En agosto, cuando volvamos, seguimos con unas clases más de respiratorio, sistema vascular, cardiovascular, toda la parte del sistema venoso y linfático y rendimos parcial. ¿Bien? Eh, bien, empezamos. Vamos a empezar con la insuficiencia respiratoria. Se sabe bien que la insuficiencia respiratoria no es una patología, sino que es cuando disminuye la presión arterial de oxígeno, ¿tá? Que puede ser aguda o crónica. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuándo se da esta?
cuando hay incapacidad de mantener una gasometría arterial normal. O sea que es eso lo que dijimos hoy, la presión arterial de oxígeno. En una insuficiencia, ¿qué pasa con la presión arterial de oxígeno y qué pasa con la presión de dióxido de carbono? ¿Está? Pasa que cuando consideramos que es una insuficiencia respiratoria, cuando la presión arterial desciende a menos de 60 milímetros de mercurio, siempre sepan que lo medimos en milímetros de mercurio, ¿está? Y la de dióxido de carbono es mayor a 45 milímetros de mercurio. ¿Estamos? ¿Cómo se saca una presión arterial normal? Tenemos que hacer el número 109 siempre menos 0,42 por la edad. ¿Por qué lo sacamos de esta manera? Porque de acuerdo a la edad que tenga el paciente, nuestra presión arterial de oxígeno va a ser diferente. ¿Qué pasa cuando el paciente es mayor? Disminuye, ¿está? Pero es normal, dentro de los parámetros normales. ¿Ah? Entonces sabemos que a los 20 años nos puede dar esta fórmula un 100 de presión arterial de oxígeno. ¿Ah? A los 40, un 92, estimativo, chicos, no tiene que ser exacto, está entre esos valores, ¿está? A los 60, 84, a los 80, 76. Bien. En pacientes cardíacos, esta presión disminuye muchísimo más. Es estimativo. Yo tengo mucho más que esto de presión arterial de oxígeno cuando me lo mido, pero hasta ahí es el parámetro inferior, ¿se entiende? Está bien. Bien. ¿Por qué puede pasar que tengamos una insuficiencia respiratoria? ¿Qué puede estar afectado? Una puede ser una afección en el centro respiratorio, que generalmente se da cuando tenemos un ACV, un traumatismo craneoencefálico o alguna depresión farmacológica que se puede dar cuando. ¿Cuándo puede ser una depresión farmacológica? Quiero que empiecen a razonar, por eso lo pregunto. ¿Bien? Coma inducido, exactamente. ¿Bien? Por alguna afección de la médula espiral o de las vías nerviosas, que ahí podemos entrar la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, puede un síndrome de Guillain-Barré, que eso vamos a ver todo en el tercer parcial. Alguna poliomielitis, ¿tá? Todo puede desencadenar en alguna insuficiencia respiratoria. ¿Ah? Y cuando hay alguna afección en la unión neuromuscular, que puede ser una miastenia gravis, ¿tá? Puede ser una intoxicación, botulismo o la disminución misma del fósforo y magnesio. ¿Tá? Todo esto puede llevar a una insuficiencia respiratoria. ¿Qué más? Hay más causas. No dice nada. Hay alguna afección del tórax, ¿tá? Que puede ser por algún traumatismo también o una cifoescoliosis que se deforma demasiado el tórax en nenes, por ejemplo, con parálisis cerebral, que tienen mucha deformidad del tórax, puede llevar a dificultades respiratorias también. Algún traumatismo torácico, como dijimos, alguna obesidad extrema, ¿bien? Dentro de la pleura, como vimos en la clase pasada, los derrames pleurales, los neumotórax, y dentro de afecciones pulmonares pueden ser restrictivas y obstructivas. Las dos pueden llevar a una insuficiencia respiratoria o alguna telectasia. ¿Fueron estudiando ya todo esto? ¿Lo que dimos anterior o no? Nada. Es largo, ¿eh? Miren que lo que viene de cardiovascular es largo. Bien. Generalmente, dentro de las patologías obstructivas, esto es una estadística en Estados Unidos, pero yo creo que acá debe ser igual. La EPOC es la principal causa de insuficiencia respiratoria que lleva generalmente a la muerte. ¿Está? Bien. Esto es importante saberlo. Lo que consume de oxígeno y lo que produce de dióxido de carbono un adulto normal. Bien. Sabemos que consume de oxígeno en reposo por minuto 250 mililitros y produce 200 de dióxido de carbono. Algún desequilibrio en esto
es lo que altera lo que dijimos hoy, la gasometría arterial. ¿Bien? Tenemos que saber que dentro de la insuficiencia podemos encontrar una hipoxia. ¿Ah? Y la hipoxia hay que diferenciarla de la hipoxemia. La hipoxia, ¿qué es? Un déficit de oxígeno a nivel de los tejidos. ¿Está? Tisular, la hipoxia, ¿está? Pero no es sinónimo de presencia de hipoxemia. ¿Qué es la hipoxemia? En la sangre, exactamente, ausencia de oxígeno en la sangre. Ahora lo vamos a ver igual. No sé qué pasa con esto. Ahí. Bueno, ¿qué mecanismos pueden producir una hipoxia? Una hipoxemia. Puede desencadenar una hipoxia. ¿Bien? Pero no al revés. Puede haber una causa anémica, que puede ser por una anemia, una intoxicación, ¿tá? Una alcalosis, una acidosis. Circulatoria puede ser en caso de obstrucciones, algún shock, una hemorragia. ¿Bien? Y disóxica, que es en caso de sepsis. ¿Qué es sepsis? ¿Qué es sepsis? No, no es muerte. Infección generalizada. ¿Ah? Bien. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esta sigla? ¿Eh? Ujú. Síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿tá? O síndrome de dificultad respiratoria aguda, ya lo vamos a ver ahora hoy, ¿bien? De las maneras que se pueden llamar pulmón blanco, ¿está? Y alguna intoxicación, acá dice por cianuro o por cualquier químico, ¿está? Todo puede producir una insuficiencia, una hipoxia. Los mecanismos de hipoxemia, que se acuerdan que dijimos que la disminución de oxígeno en la sangre, puede ser por una disminución de la fracción inspirada de oxígeno, puede suceder por una hipoventilación alveolar, por alguna alteración de la difusión, que sabemos que cuando no pasa bien el fluido o líquido en el espacio intersticial no hay una buena transmisión, ¿tá? Por un shunt derecha-izquierda, que eso lo vamos a ver cuando veamos patologías cardiovasculares, las características de los shunt, ¿bien? Y por una alteración de la ventilación-perfusión, que es la más frecuente. Como siempre decimos, todos los signos y síntomas de una insuficiencia respiratoria dependen de la patología de base. ¿Tá? Como hablamos de la telectasia, siempre tenemos que ver la patología de base que puede causar, pero tenemos también manifestaciones a nivel del sistema nervioso o neurológicas que son secundarias, ¿tá? Que son delirios, cefalea, alucinaciones, todo esto puede aparecer o no, coma, somnolencia, no siempre. ¿Qué vemos en el examen físico? Esto es muy generalizado porque también depende de la patología. Puede haber cianosis, ¿tá? En la piel, que revela qué, la hipoxemia. ¿Por qué la hipoxemia y no la hipoxia? Porque la cianosis está determinada por la sangre, ¿está? Sudoración profusa, ¿está? Puede haber mucosas orales secas, podemos ver el aleteo nasal por la dificultad respiratoria. ¿Ya? Tenemos que ver todos los signos vitales, cómo están presentes, qué puede aparecer, taquicardia, taquipnea, hipertensión. Empiezo a utilizar la musculatura accesoria, toda la del cuello, largo de cuello, escaleno, seco, intercostales superiores. ¿Qué podemos ocultar? Sibilancias, disminución del murmullo vesicular, ¿ah? Ruidos bronquiales, crepitaciones en caso de que haya moco. Y en el corazón se escucha como un tercer ruido, ¿tá? El tuc, tuc, tuc. Es un tercer ruido que es un galope. Bien, eso también puede aparecer porque se puede asociar a una insuficiencia ventricular izquierda. Por eso aparece ese tercer ruido. Los demás ruidos cardíacos están todos disminuidos. Después, a nivel abdominal puede haber una
hepatomegalia. ¿Qué es la hepatomegalia? ¿Eh? ¿El qué? No, agrandamiento del hígado. Bien. Una citis que dijimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que era la acumulación de fluidos en el abdomen. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Puede haber reflujo, puede haber una respiración paradojal abdominal. ¿Cómo me doy cuenta que hay una respiración paradojal abdominal? La modificación se ve en la parte costal baja, ¿tá? Que tiene una dificultad al expandir el tórax. ¿Bien? Eso es con la observación, chico, o con la palpación. ¿Ah? Pido que respire y veo cómo expande. ¿Bien? ¿Qué exámenes complementarios podemos hacer? Una radiografía de tórax, donde vemos la forma del tórax, si hay aumento de trama bronquial, ¿tá? Lo podemos ver ahí. Se pueden hacer tomografías y laboratorios para qué. Depende de la patología, obviamente, pero podemos determinar gases en sangre, podemos ver si hay alguna infección, ¿está? Bien. Con la parte de si los glóbulos blancos están aumentados. Bien. ¿Qué pasa en una insuficiencia respiratoria crónica? ¿Está? Ya cuando es crónica, el paciente tiene limitación en todas las actividades de la vida diaria y en la actividad física. ¿Bien? Generalmente la causa más común, miren, dentro de patologías obstructivas es la EPOC y dentro de las restrictivas son las fibrosis pulmonares y la tuberculosis. Que ya no vemos casos de tuberculosis, chicos, pero bueno, aparecen todavía algunos. Acá habla que el estado nutricional es clave en esta patología. ¿Por qué le parecen que es clave? Es simple, por la relación con todos los sistemas, cuando vimos las complicaciones. ¿Ah? ¿Se acuerdan de eso? El sistema nutricional regula todo. ¿Ah? ¿Qué pasa con esto? Ahí. Bien. Tenemos que tener en cuenta la relación, se llama del PAFI, que es la presión arterial de oxígeno con la fracción inspirada de oxígeno. Bien. ¿Qué es importante en esta relación para ver el nivel o estado de la insuficiencia del paciente? ¿Está? Esta relación normal es de 100 sobre 0,21, que da 480 normal. En caso de que sea de 200 a 300, es severo, defecto en el intercambio gaseoso, y si es menor de 200, ya estamos en un síndrome de distrés de respiratorio del adulto, ¿ah? Agudo. ¿Ah? Y ahora vamos a ver lo que es el síndrome de dificultad respiratoria para que lo entiendan por qué aparece ahí. Esta es la relación que tenemos de la presión arterial de oxígeno con la fracción inspirada. Bien, bien. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Recién dijimos que el grado más severo es el síndrome de distrés o dificultad respiratoria aguda, ¿está? Vamos a hablar de eso, que también lo van a encontrar con los nombres que tienen abajo. Pulmón blanco, pulmón de shock, edema pulmonar no cardiogénico, después vamos a ver el cardiogénico, tenemos dos tipos de edema pulmonar, ¿ah? Y el distrés respiratorio. Con todos esos nombres lo pueden asociar. Entonces saben que el síndrome de dificultad respiratoria en el adulto es el edema no pulmonar no cardiogénico. ¿Bien? Es una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a un edema de pulmón. ¿Bien?
Eso es lo que es el síndrome de dificultad respiratoria. ¿Tá? ¿Qué pasa acá? Aumenta la permeabilidad entre el capilar y entonces el paso de fluido desde el intersticio al alveolo se altera. ¿Bien? Aumentando la permeabilidad capilar. ¿Se entiende eso? Bien. Tiene una interacción muy precoz, se instala velozmente y su tratamiento es de urgencia médica. El paciente corre riesgo de vida. ¿Bien? Generalmente empieza con una falta de aire, una disnea brusca, ¿ah? Disminuye la distensibilidad pulmonar, hay una hipoxemia severa y si hacemos un estudio complementario, vemos los infiltrados alveolares o pulmonares difusos por el mismo edema intersticial. ¿Por qué se produce ese edema intersticial? Lo dijimos recién anterior. Aumenta la permeabilidad. Muy bien. Bien. ¿Nos faltó algo antes? No. Bueno, creo que falta una parte ahí. Bien. Generalmente el síndrome de distrés comienza del primer al quinto día después de tener otra patología respiratoria grave, ¿ah? O una insuficiencia respiratoria aguda. La causa es muy variada, puede ser alguna infección respiratoria, como dijimos, algún traumatismo, la inhalación de algún tóxico, ¿tá? Algún shock o una quemadura, una pancreatitis, todo puede llegar a producir el síndrome de distrés. ¿Qué encontramos? Primeramente, un daño alveolar. ¿Ah? Los pulmones se van a ver pesados. ¿Por qué se ven pesados? Con aspecto de consolidación, ahí se lo dice. Porque hay líquido, ¿está? Bien. Bueno, podemos tener al inicio de la patología o del distrés, del síndrome, hiperemia. Puede haber edema intersticial, como dijimos hoy anteriormente, y alveolar, hemorragias intraalveolares. ¿De qué dependen estas hemorragias? De la patología de base, ¿está? Y colapso del alveolo, que en ese caso, ¿qué sería? Cuando se produce un colapso alveolar, ¿qué es? Que puede ser de los de los dos pulmones, de un solo pulmón, de una atelectasia. Ahí vamos. ¿Qué pasa acá? Los neumocitos tipo 1 se destruyen y empiezan a actuar más también, son reemplazados por los tipo 2. ¿Y qué hacen los tipo 2? Producen más colágeno. ¿Y qué hace ese colágeno? Produce más fibrosis. Por lo tanto, se determina que disminuye la distensibilidad o la del pulmón, la elasticidad del pulmón. Y ahora lo van a ver en este cuadrito. Creo que viene el cuadrito. No, todavía no. Después lo vamos a ver. Bien. Eso me cambió el orden. Bueno, no importa. Bien. Ya se lo voy a mostrar a eso que le dije recién de los neumocitos y de todo eso. Bien. ¿Por qué se produce el edema de pulmón? Como dijimos hoy, por el aumento de la permeabilidad, que lo dijo su compañera. Bien. Después tenemos también que el edema se produce por un aumento de todo lo que es la presión hidroestática en el edema de pulmón no cardiogénico. ¿Ah? ¿Por qué se puede dar este edema de pulmón por aumento de presión hidrostática? Por una ACV, por convulsiones, por algún traumatismo craneoencefálico, por alguna hipoxia, ¿ah? Por una vasoconstricción pulmonar. Hay un montón de causas. Entonces tenemos el edema de pulmón se produce por aumento de la permeabilidad y por aumento de la presión hidrostática. ¿Bien?
Pregunta de parcial. ¿Por qué se produce un aumento del edema de pulmón? No cardiogénico, obviamente. Este es el cuadrito que yo le decía. Hay una respuesta inflamatoria, hay un daño en los neumocitos tipo 2, dice acá, pero son los que producen más colágenos. Entonces, ¿qué pasa? Se produce un colapso alveolar y disminuye la compliance, ¿ah? Todo lo que es la elasticidad. Hay una alteración de la membrana alveolo-capilar, que lo que hace, produce el edema pulmonar no cardiogénico. Puede haber una microtrombosis con aumento del tono del vaso, del tono vascular, lo que produce una hipertensión pulmonar. Y, bueno, lo que dijimos hoy de la fibrosis, que generalmente está asociado a los neumocitos tipo 2 que producen más colágeno. Bueno, esto lo dijimos hoy, que hay taquipnea, que hay hipoxemia, que hay tiraje intercostal, ¿tá? Que tenemos la disminución de la distensibilidad pulmonar, que ya dijimos la causa recién cuando dimos la patogenia, ¿tá? En la radiología vemos el exudado intersticial y alveolar, bilateral, y se dice que se ven unas alas de mariposa. Yo les voy a mostrar unas imágenes ahora. Yo no logro identificar las alas de mariposa, pero dice que se ven en la radiografía, ¿está? En el laboratorio vemos las gases y vemos si hay alguna sepsis, ¿está? Y se puede hacer una ecografía también. ¿Para qué se hace la ecografía? Electrocardiograma, perdón. ¿Por qué se hace? ¿Qué tengo que tener como diagnóstico diferencial acá? Exacto, que la causa del edema no sea cardiogénica. Bien. Bueno, esto es un pulmón, no se ve bien nunca las imágenes acá. No, no se ven bien. Cuando lo vean en lo que yo le cargué se ve más claro. Acá se ve muy grande y no se identifica bien. Pero yo nunca vi una ala de mariposa. ¿Ah? Es como un pulmón blanco. Miren, por eso se llama pulmón blanco también. ¿Bien? Bueno, la mortalidad en este síndrome varía entre un 30 y un 60%. Obviamente que depende de la patología que lo produzca, ¿está? Generalmente fallecen por una disfunción multiorgánica que se da en caso de sepsis, ¿tá? El 15% fallece por hipoxemia y en el tipo de pandemia, cuando existió el H1N1, ¿se acuerdan de eso de la influenza? Bien, era el 60% de las personas fallecían cuando tenían este virus por el síndrome de distrés. En COVID también estuvo, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento? Generalmente es ventilación mecánica que puede ser invasiva o no invasiva, de acuerdo a las características del paciente y la patología de base que tenga. Tenemos también la posición de decúbito prono. ¿Se acuerdan que en los pacientes con COVID, se acuerdan ustedes que los ponían boca abajo? ¿Tá? Porque es una forma de que el paciente ventile mejor. Entonces, es un estudio que estaba la mayoría del tiempo que se enojaban, nosotros teníamos internados acá en el hospital, todos boca abajo, en decúbito prono. ¿Bien? Y no saben la diferencia de ventilación que había, era verdad, era parte del tratamiento. Y se enojaban, se quedaban dar vueltas, pero los dejábamos así porque ventilaban mejor. ¿Bien? Después, farmacológico, obviamente, hidratación y generalmente son pacientes que están en cuidados intensivos. Bien, bien. Está bien la pregunta que hace su compañera. Nosotros como kinesiólogos, ¿qué función tendríamos en el tratamiento acá? Nuestra función primero, estamos hablando de un pulmón con secreciones, un pulmón blanco, por lo tanto, la kinesio respiratoria normal. En caso que el paciente esté con ventilación mecánica, aspiración de secreciones, porque no va a poder toser, por lo tanto va a acumular secreciones y que es propenso a que a una falla mulcronánica por sepsis, ¿tá? Por infecciones. Entonces tenemos que trabajar todo lo que es aspiración de secreciones,
Podemos también trabajar en un paciente que esté internado con ventilación mecánica, los cambios de decúbito, generalmente están con un coma inducido, ¿bien? Movilizaciones. No nos centremos en la parte respiratoria únicamente. ¿Mm? ¿Bien? Es un paciente que está en cuidados intensivos. ¿Se acuerdan cuando dimos los cuidados? Todo lo que teníamos que tener en cuenta. No se los di a usted, estoy pensando, ¿se los di a usted o se los di a fisiatría clínica médica quirúrgica? A ustedes, pero yo les di las complicaciones en cuidados intensivos. Sí, claro, ahí es el error, porque estoy dando 2 clínicas, entonces se me mezcla un poco. ¿Se entendió más o menos la función del kinesiólogo? Bueno, y vamos a ver un poquito, para despedirnos, de edema pulmonar, ¿tá? Acá vamos a ver el edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico, la diferencia que tenemos entre los dos. ¿Bien? Quiero llegar, no llego por cronograma a darle una clase de lo que es, porque es muy interesante, lo ven en técnicas 3, pero les sirve ahora cuando van al hospital todo lo que es oxigenoterapia y aspiración de secreciones. Bien, para que tengan una base desde la clínica y después vean la parte práctica con Mariano, que está enfrente, el año que viene. Pero si no puedo llegar un martes por los temas que nos quedan, se los voy a poner otro día, una clase media optativa para el que quiera, no obligatoria. ¿Bien? Yo lo daba dentro de técnicas kinésicas 2, bueno, pero yo sé que ahora no lo van a dar en técnicas kinésicas 2, así que se lo voy a dar acá. ¿Bien? Esto es muy importante, chicos. El edema de pulmón es una de las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca aguda. Todo paciente que entra con una insuficiencia cardíaca aguda sospechamos de un edema de pulmón. Dice que el 50% de los pacientes ingresados a hospitales, ¿tá? Que presentan insuficiencia cardíaca tienen edema pulmonar cardiogénico, obviamente. ¿Ah? Y hasta un 10% de ellos no sobrevive, entrando a urgencia. ¿Bien? ¿Qué pasa? ¿Por qué se produce el edema? Porque lo dijimos anteriormente, un paso de líquido del espacio de la membrana alveolo-capilar, ¿tá? A través de la membrana alveolo-capilar. ¿A dónde pasa? ¿A qué espacio? Intersticial, no lo digan con miedo. ¿Bien? Que puede ser cardiogénico o no cardiogénico, depende, ¿tá? Ahora vamos a ver las características de cada uno. Y que el 55 al 75% tiene probabilidad de muerte. ¿Bien? ¿Qué pasa en el edema de pulmón no cardiogénico? Vamos al no cardiogénico primero, ¿está? Tenemos el daño alveolar, como dijimos antes, que ¿cómo se presenta clínicamente este daño alveolar? ¿Qué puede manifestar? Hipoxemia refractaria, ¿tá? Que generalmente se da después de un tratamiento con oxigenoterapia. Disminuye la distensibilidad pulmonar. Hay infiltrados alveolares, como dijimos antes, y crepitantes húmedos. ¿Por qué crepitantes húmedos? Líquido. Un paciente, chicos, con edema de pulmón, cardiogénico o no cardiogénico, ustedes entran a la habitación de la internación y sienten que el paciente está ¿Vieron cuando hacen burbujas? ¿Tá? Ticos, cuando escuchamos eso, agárrense la cabeza. ¿Tá? Cuando tienen un edema de pulmón. Se escucha el burbujeo desde la puerta y el paciente está internado allá. ¿Bien? Puede haber sepsis, puede ser por traumatismos, puede ser por una pancreatitis, quemaduras, infecciones, postoperatorios, tóxicos. Todo eso puede producir un síndrome, un edema de pulmón no cardiogénico.
Es después de la administración de oxígeno a terapia. Se produce una hipoxemia. Ujú. Acá tenemos, después que vemos eso, las 2 imágenes de signos radiológicos de un edema cardiogénico, no cardiogénico, que no es lo que determina, chicos. Tengo que hacer un electrocardiograma, tengo que ver toda la condición cardíaca, ¿está? Pero ven, miren el corazón en un cardiogénico. Miren acá, este tiene más infiltrados alveolares que este, ¿ah? ¿Ven la diferencia? Las partes blancas son los infiltrados. La silueta cardíaca no está más normal que acá. ¿Bien? Generalmente, el cardiogénico se da como consecuencia de qué dijimos hoy, de una insuficiencia cardíaca. ¿Bien? Se dan asociados. ¿Ah? Tenemos arritmias en el cardiogénico, en la evaluación. Hay bradicardia. Se da generalmente con un síndrome coronario. ¿Qué es un síndrome coronario agudo? Una afección cardíaca, chicos. ¿Está? Después vamos a ver qué es, bien específicamente cuando veamos la parte cardiovascular. Puede haber una crisis hipertensiva, generalmente una evolución mala de una insuficiencia cardíaca crónica, que lleva un edema de pulmón no cardiogénico, perdón, y cuando la presión hidrostática supera la oncótica. Hay un desequilibrio de presiones. Pero acuérdense, miren, los síntomas son todos más cardíacos, ¿bien? Para que los identifiquen. Porque hay más infiltrados alveolares en la parte del no cardiogénico. Es más afección pulmonar que cardíaca, ¿no? Bien, ¿qué podemos encontrar como características clínicas de este edema? ¿Ah? La expectoración y la tos puede ser la expectoración rosadita. ¿Por qué es rosada? ¿Qué puede tener? Sangre, exactamente. La hipoxemia es progresiva, ¿ah? Con el paso del tiempo. Cianosis. ¿Por qué aparece cianosis? Porque hay hipoxemia. ¿Mm? Bien. Puede haber una sudoración profusa con el paciente sentado. La piel está más fría y la cianosis central. ¿Cuándo es una cianosis central? ¿Cómo lo determinan? Los labios, exactamente. ¿Ah? Todo lo que es la boca está azulada. Taquipnea intensa, ¿tá? Y empieza el aleteo nasal y la utilización de la musculatura accesoria por la dificultad respiratoria. Esto está claro, ¿está? La respiración es ruidosa, como le dije hoy, ¿tá? Que siento el burbujeo, es muy ruidosa, ¿tá? Tanto en la inspiración y en la expiración. Y es burbujeante por las mismas secreciones. Es, pero suena como una burbuja. ¿Mm? Puede aparecer roncos, sibilancias, crepitantes húmedos, todo por el tema del predominio de las secreciones o la presencia de líquido. ¿Bien? Para el diagnóstico tenemos que hacer siempre un análisis de sangre, ya dijimos por qué antes. En la radiografía podemos ver los exudados, los que vimos hoy. Puede haber el broncograma aéreo, que es el aumento de trama bronquial, ¿está? Y el agrandamiento de las cavidades cardíacas se ve también bien clarito. Podemos hacer un electrocardiograma para ver la causa cardíaca en caso de que sea cardiogénico y el laboratorio. ¿Bien? Generalmente, a veces no se da por una causa, en pacientes muy añosos que están internados hace mucho tiempo, que hacen una neumonía, que hacen complicaciones respiratorias.
que están muy viejitos empiezan con edema pulmonar. ¿Ah? Generalmente es eso. Y se asocia a causas cardíacas debido también a la edad. Empiezan con insuficiencias cardíacas, ¿tá? Crónicas, que llevan al edema de pulmón. Pero puede ser por la misma edad y no por otra causa. Ahí se cruzó todo, no sé por qué. Bien. Primero tenemos que hacer una evaluación clínica para ver el estado del paciente. Si hay taquipnea, como dijimos hoy, si hay arritmia, cuál es la afección cardíaca que presenta, ¿está? Cómo está la parte respiratoria, sus signos vitales, la hipoxemia. ¿Bien? Todo eso tenemos que analizar antes de tratar. Bueno, lo primero para cualquier tratamiento es controlar la patología de origen. Si sabemos que si es cardíaco, cuál es el síndrome coronario que determina que tenga ese edema. ¿Tá? Hidratación, tratamiento diurético, ¿por qué, chicos? ¿Qué pasa con los pacientes con afecciones cardíacas? Claro, tiene dificultad de eliminar fluidos, entonces empiezan a inflamar todo lo que es mucha retención líquida en manos y en pies, lo ven, ¿está? Entonces toman diuréticos para evitar eso, ¿está? Porque si no los toman pueden tener crisis hipertensivas. Es todo desencadenante de todo. En pacientes muy graves se puede necesitar asistencia respiratoria mecánica, ¿tá? Y ahí los inducimos a coma. Y cuando mejora se coloca un tubo en T, que cuando veamos la parte de oxigenoterapia vamos a ver cómo es el tubo en T. Bien, buscamos aumentar la frecuencia respiratoria. En caso de que no sea un paciente tan grave, podemos hacer administración de oxígeno no con asistencia respiratoria mecánica, sino mediante máscaras. ¿Ah? Ahí vamos a ver que existen las de Ventures, las máscaras con válvulas abiertas, cerradas, válvulas que son para la expiración, otras para la inspiración. Todo eso lo vamos a ver cuando veamos ahora oxígeno. Bien. Y bien, y tenemos que administrar, generalmente utilizamos el método de de oxigenoterapia de alto flujo. Bajo flujo serían las narigueras, ¿tá? Las cánulas nasales. Alto flujo ya nos vamos a máscaras o tiendas. Que buscamos que el paciente no sature menos de 90%, ¿tá? De 90 milímetros de mercurio. Escuchen una cosa, si es un paciente cardíaco, ¿piensan que puede estar en estos valores de saturación? No. Entonces, ojo con eso. Bien, hasta ahí estamos. Creo que acá medio terminaríamos con toda la parte de patologías respiratorias. Vimos obstructivas, vimos restrictivas, vimos neumonía, vieron el otro día en el práctico. eh, Vimos todas las patologías asociadas que no entran dentro de ni obstructivas ni restrictivas y esto, ¿está? Cuando volvamos empezamos con toda la parte cardiovascular. Bien. ¿Dudas, chicos? ¿Los que están conectados? ¿Nada? Nada. Bueno, nos despedimos. Felices vacaciones, felices rendidas. Nos vemos en un mes. Felices rendidas. Chao. Gracias, profe, igualmente.